Bueno, seguimos ahora con el concepto de tipo de datos y de tipo abstracto de datos. En un lenguaje de programación, un tipo de datos, ¿sí? Ustedes ya saben, hemos trabajado en expresión de problemas con la descripción de las variables o de las constantes y decíamos que era un número, con punto flotante, con coma decimal, o que era una letra, o que era un carácter, ¿sí? Que un carácter, o que era una frase. Explicábamos la variable o la constante, o sea, qué tipo de contenido iba a tener. Luego, cuando trabajamos en Algorítmica 1, ya fuimos directo específicamente a decir el tipo de datos que contenía esa variable o esa constante, ¿sí? Y vimos que había tipos de datos simples y tipos de datos estructurados. Ojo con esto, el tipo de dato estructurado, ¿sí? Bien. Ahora definimos lo que en un lenguaje de programación es el tipo de dato, ¿sí? Es el conjunto de valores que representa y además no solamente el conjunto de valores que representa ese tipo, sino las operaciones que pueden realizarse con ese tipo de datos, o sea, con ese conjunto de valores. En este caso, en ADA, nosotros conocemos al tipo integer, ¿sí? El tipo integer representa números en el rango de menos 2 elevado a la 15 más 1 y hasta el rango hasta más 2 elevado a la 15 menos 1, ¿sí? E incluye las operaciones más, menos, el producto, la división, etc. Y además, bueno, tiene unos determinados atributos que ya los vamos a ver más adelante. El 2 menos 2 a la 15 más 1 representaría el menos int, el min int, y el más 2 a la 15 menos 1, el max int. ¿Sí? Decimos, los enteros representan números que se encuentran en el rango de min int y más int. Bien. Tenemos los tipos de datos que, como dijimos, pueden ser tipo de datos simples o tipo de datos estructurados. El tipo de datos simple o escalar es que cada elemento o cada valor de ese tipo es indivisible. Un entero es un número entero y no podemos dividirlo en partes, ¿sí? En nada, el integer, el carácter, ¿sí? El lógico, ¿sí? Por ejemplo, el integer, y son de tipo discreto, o sea, lo que decimos, los tipos ordinales, ¿sí? Un valor tiene un número de posición que es un valor entero, ¿sí? Cada valor en ese conjunto, en el conjunto de los enteros, tiene una posición, ¿sí? Y ese es un valor también entero. Son ordenados, ¿sí? O sea que tienen un primer elemento y un último elemento, ¿sí? Ese conjunto. Y además, ¿sí? O sea, no son infinitos. O sea, cada uno tiene un predecesor y un sucesor. Y tienen, al estar ordenados, ¿sí? Al tener un orden, tienen predefinidos ya los operadores relacionales. Ustedes saben, y ya los conocen desde EPIA, que trabajamos con los operadores relacionales. Bueno, ¿cuáles son? El mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, ¿sí? Bien, por eso ya el entero, tanto el entero como también el carácter, tienen predefinido esos operadores relacionales. Bien, veamos ahora el tipo estructurado. Me preocupa el concepto que tienen ustedes de tipo estructurado porque también vuelvo a recalcar que cuando tomé examen, cuando ustedes rindieron los exámenes finales, la pregunta de
¿Qué es un tipo estructurado? Ejemplifique. No la contestan, ¿sí? O sea, no la contestan o por ahí dan los ejemplos, correcto, sí, pero no la definición, no el concepto, no tienen claro a qué se refiere. Un tipo estructurado o compuesto, ¿sí? Es todo tipo de datos que está compuesto por otro tipo de datos, ya sea simple o compuesto a su vez, ¿sí? Un arreglo, ¿sí? Una cadena, son tipos compuestos. ¿Por qué? Porque un arreglo está compuesto, es un conjunto de otro tipo de datos, que puede ser de tipo cadena, de tipo entero, de tipo flotante, de tipo carácter, de tipo booleano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es aquel que está compuesto por otro tipo de datos, ya sea simple o compuesto, ¿sí? O escalar o estructurado, que son sinónimos. Bien. Y se organiza con un determinado acceso a los elementos individuales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un arreglo y tenemos que ver cómo acceder, es un conjunto, cómo accedemos de manera individual a cada uno de los elementos de ese arreglo. Tenemos una cadena, tenemos que ver cómo accedemos a cada uno de los caracteres de la cadena. Tenemos un registro, tenemos que ver cómo accedemos a cada uno de los elementos, o sea, de los campos del registro. Eso se llama método de acceso o función de acceso, ¿sí? Bien, que les quede claro. Acá tenemos un ejemplo gráfico, ¿sí? De cuáles son los valores, ¿sí? El tipo entero está representado por el rango de valores, ¿sí? De sus elementos, ¿sí? Que puede ir entre min int y max int, ¿sí? Las operaciones que puedan tener y los atributos, ¿sí? Esta es la representación interior o interna, ¿sí? De este tipo de datos, que es el entero, en ADA, por ejemplo, ¿sí? En ADA. Y además la implementación de superaciones. Todas estas dos cosas, o sea, la representación interior o interna del tipo de dato entero, más sus operaciones, cuáles son las operaciones, todo eso conforma el tipo de dato integer, ¿sí? Que les quede claro, no son cosas separadas, ¿sí? Sino que juntas forman el tipo de datos. Bien, ahora vamos a hablar de algo que a partir de ahora, luego antes de ver el tipo abstracto de datos, necesitamos conocer, que es la encapsulación de datos en la ocultación de la información. Separar las propiedades lógicas de un tipo de datos de su implementación, eso es la encapsulación. Observen. Tenemos las propiedades lógicas y la implementación. ¿Qué es la propiedad lógica? ¿Cuáles son los valores posibles? ¿Sí? ¿Y cuáles son las operaciones necesarias? Esto es lo que vimos recién, ¿sí? Es la definición del tipo de dato, la propiedad lógica. Ahora, la forma particular que se hace en un determinado lenguaje de programación, esa es la implementación, ¿sí? ¿Cómo puede usarse el tipo de datos? ¿Cómo se hace nada? ¿Sí? ¿Qué cosa cómo se hace nada? ¿Cómo se representan los valores posibles y cómo se implementan las operaciones necesarias para manipular esos valores? ¿Sí? La separación de estas dos propiedades, ¿sí? O sea, de las propiedades lógicas y de la implementación, es la encapsulación de datos. A eso se refiere, ¿sí? Bien. Bueno, acá volvemos otra vez a lo mismo. Es la separación de la representación de los datos de las aplicaciones que usan los datos. Estas características
facilita el ocultamiento de la información. En este caso, ¿cómo se representa el número 25? El número decimal, ¿sí? 25, que nosotros conocemos como 25, internamente en la computadora, en lenguaje máquina, se representa en sistema binario, se representa de esta forma, ¿sí? En cambio, en la aplicación, ¿cómo el usuario, cómo lo va a ver? El programador, ¿cómo lo trabaja? ¿Sí? ¿Cómo lo referencia? De esta manera, declarando la variable de tipo entero y asignándole a esa variable el número 25. Este es el lenguaje de programación o el lenguaje humano, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ocultamiento de la información. ¿Por qué? Para usar el 25, para usar esta variable de tipo entero, ¿el programador necesita conocer cómo está representado internamente en el lenguaje máquina el número? No, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ocultamiento de la información, o sea que es transparente al usuario, en este caso al usuario programador, ¿sí? Bien. Ahora vamos al tipo abstracto de datos, que es, como yo les dije en el primer video, que es el alma mater de nuestra materia, ¿sí? En nuestra materia vamos a hacer, o sea, a conocer los TAD que ya existen y además vamos a crear nuevos TAD, ¿sí? Bien, ¿qué es un TAD? Es un tipo de datos, que es lo que vimos recién, pero ahora no incorporado, sino definido por el usuario y que satisface dos condiciones. Y esas condiciones tienen que estar juntas, las dos a la vez, ¿sí? No son o una o la otra, tiene que satisfacer las dos, ¿sí? Debe existir la declaración del tipo y los protocolos de las operaciones tienen que estar todas en una unidad sintáctica, ¿sí? O sea, declaración del tipo y los protocolos de las operaciones sobre objetos de ese tipo, todos contenidos en una unidad sintáctica. Ya vamos a ver qué es eso, pero me refiero a la palabra protocolo. Cuando nosotros trabajamos con módulos, ¿sí? Vimos en pseudocódigo y luego lo vimos de nada, que se definían, esos módulos podían ser procedimientos o funciones y que nosotros, como empezábamos declarando un procedimiento o una función, poníamos la palabra clave o procedure, la metapalabra procedure o function, ¿sí? Y luego el nombre o el identificador que le íbamos a dar a ese módulo, a ese procedimiento o función, y una lista de parámetros formales, ¿sí? Bueno, esto nosotros le llamábamos encabezado del procedimiento o función. Bien, a eso se le llama protocolo, ¿sí? En este caso, cada una de las operaciones que se van a poder hacer sobre objetos de ese tipo de datos van a ser módulos distintos. Cada uno de ellos va a tener un protocolo, ¿sí? Todo eso, la declaración del tipo y los protocolos, solamente los protocolos, no el desarrollo del módulo, sino los protocolos, tienen que estar en una unidad sintáctica, o sea, en un solo módulo, ¿sí? O programa. Bien. Y luego, que la representación de los objetos del tipo está oculta a las unidades clientes, tal que las únicas operaciones posibles son las provistas en la definición del tipo, ¿sí? O sea, que después la representación, ¿sí? O sea, cómo se hacen esas operaciones están en otro lugar, ¿sí? Y van a estar ocultas a las unidades clientes. O sea que las unidades clientes, ¿quiénes son? Las aplicaciones que usan esos TAG, ¿sí?
Bien, esas unidades clientes que son los programas a donde nosotros vamos a invocar, ¿qué vamos a poder hacer? Invocar solo las operaciones sobre esos tipos de datos que están en esta unidad sintáctica, o sea, cuyos protocolos fueron incorporados junto con la declaración del tipo. Otras operaciones no van a poder ser posibles. Bien. En este caso, gráficamente lo vemos. Este es un tab, ¿sí? Y esta es la unidad cliente o el programa que va a usar el tab, ¿sí? Bien, fíjense, tenemos en este tab la definición del tipo, o sea, estructura de datos, la definición de la estructura de datos, ¿sí? Y cuáles son las operaciones, o sea, los encabezados y las operaciones que pueden hacerse con elementos de este tipo, ¿sí? De este tipo. Entonces, existe una interfaz entre el tag y la unidad cliente. La unidad cliente, o sea, el programa, le va a pedir realizar una operación con esta determinada estructura de datos. ¿Sí? El TAD, en la parte donde están explícitas las operaciones, o sea, en el cuerpo de las operaciones, va a ejecutar la operación y va a devolver un resultado al programa, ¿sí? Pero el programa desconoce, solo invoca, desconoce cómo se hacen las operaciones que están en este TAD, ¿sí? Bien, en el caso nuestro, y de ustedes especialmente, van a ser usuarios de ambos. O sea, ustedes van a ser usuarios de usuario programador que va a utilizar el TAD, pero no necesariamente tiene que conocer cómo están, o sea, ¿sí? Ustedes van a programar esto, ¿sí? Esta aplicación sin conocer cómo están implementadas, solo van a invocar a la función, ¿sí? En cambio, también van a cumplir el rol de usuario programador que desarrolla TAD, ¿sí? Entonces ahí, en ese rol de usuario programador que está desarrollando el TAD, sí van a conocer, ¿sí?, cómo se implementa cada una, ¿sí?, de estas operaciones. Bien, espero que hayan entendido. Habíamos visto en los objetivos también que ese TAD, ¿sí?, o este tipo de datos, lo íbamos a abordar desde distintos puntos de vista. En este caso, 3 puntos de vista distintos. ¿Qué hace? ¿Sí? Describe el nivel lógico, ¿qué es? Describe los tipos de datos a nivel lógico o abstracto. El dato y sus operaciones. ¿Sí? ¿Qué es ese tipo de datos? ¿Sí? Bien, a nivel de implementación se ocupa de mostrar el cómo se hace lo que dice el qué. Y lo hace para un determinado lenguaje de programación. Esto es independiente del lenguaje de programación que se utilice. Esto es específico para un lenguaje de programación, nivel de implementación, ¿sí? El cómo se hace, cómo se representa, cómo se declara ese tipo y cómo se representan las operaciones en un lenguaje específico. Y el nivel de implementación es para qué se usa, ¿sí? El nivel de aplicación o de usuario es para qué se usa, ¿sí? Es el uso de ese tipo de datos para resolver determinados problemas. O sea, ¿para qué? ¿Sí? Hay tipos de datos que son específicos para resolver unas determinadas cuestiones y otros para resolver otras. Unos son de ordenamientos, otros son de búsqueda, otros se usan para invertir la información, ¿sí? Para almacenarla de una manera, el primero en entrar es el primero en salir, en otra el primero en entrar es el último en salir, así, ¿sí? Bien.
Esto es el nivel de aplicación. ¿Para qué se utiliza? Bien, vamos a un ejemplo. En este caso, el nivel lógico decimos qué es y qué hace. ¿Qué se hace con esos valores? Bueno, queremos representar el dominio de una colección de libros. Una colección de libros, ¿y qué se puede hacer con esas colecciones de libros? Prestar un libro, devolver un libro, pagar la cuota, reservar el libro, ¿sí? Bien, ¿qué es cada libro? ¿Qué es lo que va a contener? El título, el autor, el ISM, ¿sí? Su código, etcétera, etcétera. Cantidad de páginas, bien, edición, etcétera. El nivel de implementación es cómo se representa esa colección de libros para un lenguaje específico. Entonces, ¿cómo se va a representar? Vamos a decir, esa estructura es para contener los elementos de la biblioteca, la vamos a llamar biblioteca. Cada elemento que va a ser un libro, ¿sí? Los libros. Y todas las operaciones que se han definido en el nivel lógico, vamos a ver cómo se codifican en un determinado lenguaje. En el caso nuestro que vamos a usar es ADA, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a representar? Y lo vamos a representar. Cada libro va a estar contenido en un registro, va a estar representado con un tipo registro, por ejemplo. Ese tipo de registro va a tener el campo de título, autor, edición, código, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cada libro va a estar contenido en un arreglo, por ejemplo. Va a ser un elemento de un arreglo que ese arreglo se va a denominar biblioteca, ¿sí? Pero porque nosotros, y después vamos a hacer leer la biblioteca, ¿sí? ¿Cómo es? Tomar un elemento y prestarlo, devolverlo, ¿sí? Bien. Eso sería, por ejemplo, en ADA, porque ADA nos permitiría hacer eso. Y el nivel de aplicación, bueno, muy fácil. ¿Para qué voy a usar una colección de libros que la voy a llamar biblioteca? Y para solucionarle los problemas a la biblioteca de la universidad o a la biblioteca pública municipal o a la biblioteca del departamento, ¿sí? Etcétera. ¿Se entiende? Este sería el qué, el cómo y el para qué. ¿Sí? Bien. Bueno, espero que